Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Estoy caminando por mi jardín en esta una de las tardes calurosas de enero del año 2025. Hoy día es lunes 13 de enero y como ustedes saben, los días lunes me gusta cruzar al patio de la escuela y hacia allá me dirijo, se dirigen mis pasos y cada vez que llego a la escuela ahí está, es la vibración, la energía de la escuela, el sonido de las campanas, de los niños, pero sobre todo me encanta encontrarme en el patio de la escuela con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Tienes toda la razón, Gabriela Mistral. No se le puede responder mañana, él se llama ahora. Por eso es que hacemos todos los lunes, abrimos este espacio para conversar con los que están haciendo cambios en educación, los que están llevando la belleza que amaba tanto Gabriela Mistral, conectándose con la tierra, otra de las preocupaciones de Gabriela Mistral también en relación a la pedagogía. En fin, el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral es muy rico, hemos leído algunos fragmentos en varias de las sesiones los días lunes acá desde el jardín. Quiero leer uno menos conocido que se llama Fiesta de la Lengua Española. Gabriela Mistral está refiriéndose a una verdadera fiesta o una celebración que se hacía en varios países de Latinoamérica. Estamos hablando de hace muchos años atrás, muchas décadas atrás, pero también a la fiesta del idioma. Y leo, dice, Unamuno ha dicho magníficamente que el conquistador de la América, el de ayer como el de hoy, fue la lengua. La conquista del hombre americano por el español lo confirma, aunque España se dé poco cuenta de ello. El conquistador dejó en América la sangre que pudo, pero no es él quien hispanizó mejor, sino el misionero enseñador, el santo fraile vuelto maestro rural. Y va diciendo cómo de alguna manera este riquísimo idioma español, nuestro idioma, fue entrando, fue penetrando, mestizándose también en América Latina. Hoy día vamos a hablar de una fiesta del idioma, quizás la fiesta más alta del idioma, que es la poesía. Y dentro de la poesía en español del siglo de oro, un siglo de oro que lamentablemente ha ido perdiendo presencia en nuestra enseñanza. Antiguamente yo recuerdo en los antiguos manuales de los colegios, los clásicos españoles ocupaban un lugar muy especial. Y las generaciones antiguas, muchas aprendían de memoria muchos versos. He escuchado, por ejemplo, gente mayor recitar de memoria las coplas a la muerte de su padre. Eso está en el inconsciente de esas generaciones. Pero hagamos una encuesta hoy día. ¿Qué alumno sabe hoy en el sistema chileno de memoria algún verso de algún poeta español? ¿Y tiene realmente importancia o es una preocupación arqueológica esta de ir a buscar la poesía del siglo de oro español? Son algunas de las preguntas que nos haremos hoy día, porque he invitado aquí al patio de la escuela a un profesor de literatura que está haciendo una gran innovación, pero la innovación es volver al origen, volver a lo genuino, ¿no? No es vanguardia por la vanguardia, ¿no? Hoy día estar a la vanguardia tal vez es justamente volver al origen, a lo genuino. Se trata, y lo leí en una nota que apareció en el Mercurio, de un taller dirigido
a profesores de Chile, en donde de alguna manera se intenta traspasar esta pasión, este amor, este conocimiento de la poesía del siglo de oro español. Se llama Del Corral de Comedias a la Sala de Clase, una iniciativa conjunta de la Universidad de los Andes y la Universidad de Chile, un taller que ya lleva 9 versiones, es gratuita para profesionales de la educación y directores de teatro escolar. Y el fundador de esta iniciativa es, además, el creador, entiendo, del taller del verso clásico y académico de la Universidad de los Andes, Joaquín Zuleta, que nos va a contar qué significa esta experiencia, qué frutos está dando y si acaso todavía la gran poesía, la fiesta del idioma español, tiene futuro en nuestra educación y es posible que reviva, que renazca. Te quiero agradecer, Joaquín, que hayas venido caminando en este día tan caluroso aquí a conversar conmigo al patio de la escuela. Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación y es un placer para mí estar desde el jardín y justamente en el patio de la escuela para hablar de educación y de poesía. Lo primero que quiero preguntarte, a ver, quiero entender si estamos bien acá. Hay un taller del verso clásico, ese es un taller. Y está este otro taller que se llama Del Corral de Comedias a la Sala de Clases, que es el que hace noticia y sale en el Mercurio, ¿no? Sí, mira, el taller de verso clásico es una iniciativa conjunta de la Universidad de los Andes, la Universidad de Chile y el Centro Cultural de España. Y el taller de verso clásico está compuesto por profesores de la Universidad de Chile y de la Universidad de los Andes. Ahí está Jessica Castro y Paco Cuevas, que son del Departamento de Literatura, del área de literatura española de la Chile, y con ellos venimos trabajando hace 9 años justamente con la idea de poder enseñar, digamos, métrica y además de métrica de la lengua castellana, enseñar, digamos, la recitación propiamente tal, ¿no? Lo que significa recitar un poema técnicamente a profesores de lenguaje. Entonces, el taller de verso clásico, que además está compuesto por, además de profesores, por chicos muy jóvenes que son nuestros alumnos, que son los mejores alumnos de los cursos de literatura, de Siglo de Oro, o de literatura española, tanto de la Chile como de la Universidad de los Andes. En total, un grupo de unas 12 personas, convocamos todos los años a un curso de verano que se llama, este fue el que acabamos de terminar, el 9º curso de verano, del Corral de Comedias a la Sala de Clase, poesía, teatro y danza del Siglo de Oro. Y el objetivo de este curso precisamente es traer profesores de lenguaje y enseñarles rudimentos de métrica y recitación. Son 5 días muy intensos para que luego ellos lo puedan transmitir a sus alumnos. Y yo te diría que sí, hay muchísimo futuro, hay muchos profesores queriendo recuperar justamente estos saberes. Tienes razón, los profesores antiguos, los profesores sobre todo normalistas, yo tuve la suerte de conocer a varios, ¿no? Carlitos René Ibacache en Chillán, para mí fue, bueno, una figura señera en la poesía y la recitación. Ellos transmitían estos saberes, enseñaban estas cosas, y tienes razón en que hoy día se han perdido, pero la estamos recuperando y hay muchos profesores interesados en poder luego enseñar a sus alumnos cómo suena un poema. Y seguramente uno de los mayores problemas que tenemos hoy es que pocos niños jóvenes saben cómo suena un romance, cómo suena un soneto. Fíjate que sabía que iba a conversar contigo y puse aquí a husmear entre mis libros, a buscar mis libros de poesía del siglo español. Me encuentro primero con un gigante, con Quevedo. Lo leo en voz alta, ¿no? Me paseo por mi pieza, por mi jardín, recitándolo. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera, de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. En fin, qué maravilla, ¿no? Esa imagen, miré los muros de la patria mía, un tiempo fuerte ya desmoronado, la decadencia de España, la decadencia de los países. Pero también, si me voy a un Garcilaso, mi querido Garcilaso, un lamento de un pastor por el amor, ¿quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores,
que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores, que es el comienzo además de una película española que se llama Elisa, vida mía, que parte con estos versos maravillosos de Garcilaso. En fin, están los romances, la poesía popular, la poesía más culta, poesía satírica, poesía metafísica, es decir, es un manantial ese siglo de oro español, ¿no? Efectivamente, sí, nosotros trabajamos el siglo de oro porque investigamos, digamos, ese periodo, pero la clave es que a partir del siglo de oro se puede realmente llegar a cualquier momento de la poesía en castellana, de la poesía castellana, así podemos retroceder a la Edad Media, que también hemos indagado en ese ámbito, y llegamos a la poesía contemporánea también, pero el siglo de oro sería, digamos, justamente esa bisagra que nos permite ir a cualquier momento, ¿no? de estos 1000 años de poesía castellana, y en el siglo de oro tenía mucho cuidado con el sonido de la poesía, y de que efectivamente ese sonido transmitiera, ¿no? Sonido es sentido, como decía el gran poeta Gonzalo Rojas, ¿no? Y justamente en ese poema que recitabas, por ejemplo, Miré los muros de la patria mía, es un poema que enseñamos en el curso, justamente porque es un poema lento, reflexivo, y ahí hay algunas claves métricas. Por ejemplo, las sílabas tónicas de ese poema están muy retrasadas, ¿sí? Son casi puros endecasílabos sáficos. ¿Qué significa eso? Que se empieza a acentuar el poema a partir de la cuarta sílaba, lo que hace que sea un poema sumamente lento y reflexivo, ¿no? Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Y ahí luego se acelera un poquito, ¿no? Salí al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejosos de los ganados con sombras gustoso luz al día. Esas cosas, de hecho, es justamente las cosas que nosotros enseñamos en el curso, ¿sí? Y lo enseñamos a partir de intentar poner esos ritmos, digamos, todos esos ritmos que están presentes allí, tratar de incorporarlos mentalmente a partir de una serie de juegos, de ejercicios que tienen que ver sobre todo con ejercicios físicos, de poder, por ejemplo, dar un aplauso en cada sílaba tónica, y de esa manera vamos precisamente logrando que los profesores de lenguaje se lleven estos ritmos para luego poder enseñarlos, ¿no? Y por ejemplo, si queremos hacer un contraste, tú hiciste el poema de Miré los muros de la patria mía, el poema de Quevedo, poema lento, reflexivo, ¿no? Podemos contrastarlo con uno de Garcilaso, que a quien acabas de nombrar. Garcilaso tiene un poema muy rápido, justamente con muchas sílabas tónicas, y que se nota es otra velocidad, también es un soneto, pero es otra velocidad, ¿no? El soneto en el cual se le declara a la amada, ¿no? Le dice que, bueno, un soneto que dice, ¿no? Escrito está en mi alma vuestro gesto, ¿no? Es un poema muchísimo más rápido. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos misma lo escribiste, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. Claro, ahí hay muchas más sílabas tónicas, y además las sílabas tónicas están tempranas, están ubicadas de forma temprana en cada endecasílabo, lo que hace que el poema vaya mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, es justamente el tipo de cosas que enseñamos a los profesores, y que, bueno, que gustan mucho, y que hacen que podamos luego disfrutar de la sonoridad del idioma y la sonoridad de la poesía castellana, que sin duda es maravillosa cuando aprendemos a interpretarla. Oye, Joaquín, voy a detenerme un poco pues en la interpretación, sonido y sentido y lo que ocurre con los profesores, pero estaba pensando decir, nuestros grandes poetas chilenos son grandes porque tuvieron un diálogo, una conversación, cada uno de ellos con algunos de los grandes poetas del siglo de oro de la poesía española tradicional. Neruda con Quevedo, que tiene un homenaje ahí que se llama Viaje al corazón de Quevedo. Quevedo es fundamental para Neruda. Pero Gabriela Mistral con Santa Teresa, con su prosa, también su poesía. Pero también Gabriela Mistral tiene una conversación y por el oído le entró la poesía española del siglo de oro. Y también incluso hasta Nicanor Parra, es decir, fue una generación de poetas que tenía en el oído, y Gonzalo Rojas, ¿no es cierto?, a estos poetas. Y eso se pierde un poco, da la impresión que esa es
ese eslabón se pierde, ¿no? Y ahora recuperarlo a nivel de la sala de clase me parece una verdadera revolución la que ustedes están haciendo. Y qué interesante que no sea enseñar el poema, porque antiguamente lo que se hacía, se colocaba el poema y se decía ya, ¿quién es el hablante lírico del poema? ¿Cuál es el temple de ánimo? ¿Cuáles son los motivos, los tópicos? La figura literaria, pero aquí ustedes están enseñándolo desde el sonido y del sonido en relación al sentido, y es toda una experiencia, y eso de el aplauso con el cuerpo, o sea, con la respiración, con todo, es una experiencia sensorial o una vivencia sensorial del poema. Efectivamente, Cristian, creo que lo has puesto en los términos adecuados. Sí, es una experiencia sensorial porque realmente el poema está creado, digamos, a partir de esas claves, ¿no? Nosotros habíamos perdido esa noción y la estamos recuperando, justamente como lo dices, y a partir de un método que hemos creado, y esto me tiene muy contento, que lo hemos creado entre los profesores de la Universidad de los Andes y la Universidad de Chile. Hemos creado este método para poder enseñar poesía. Es verdad que yo he tomado algunos cursos de verso en España, digamos, algunos cursos de recitación con maestros, ¿no? Con Vicente Fuentes, que es de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Carmela Aramburu, que también enseña el verso, que nos ayudó muchísimo a encontrar este camino, pero el método realmente lo hemos ido desarrollando entre nosotros, con los profesores, los ayudantes y con los alumnos, con la gente que llega cada año al curso. Hemos ido creando, como te digo, este método que parte del sonido, parte de lo sensorial, parte, si quieres, ¿no?, de ir incorporando corporalmente este ritmo, ¿no? Y da resultado también con los niños. Los niños, una vez que empiezan a practicar esto, les encanta, lo pasan bien, es un plan, es un panorama, digamos. Y sin duda, lo que comentabas también respecto de los grandes poetas chilenos, me parece que es indudable, ¿no? Si hablamos de los 4 grandes poetas chilenos, todos, por supuesto, y si ponemos también a Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, todos pasaron por la escuela del Siglo de Oro, todos pasaron por la escuela de la poesía puesta en una dimensión oral, digamos, y desarrollaron, y eso mezclado con otras tradiciones, ¿no? Con la tradición del inglés, con la tradición del francés, por supuesto, pero tenían una preocupación justamente por el sonido, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el poema Barcarola, si vemos Neruda, una cumbre de la poesía castellana, su libro Residencia y la Tierra, si vemos o oímos el poema Barcarola, es un portento realmente, un portento a nivel de ritmo y de sonido. Te voy a recitar las primeras líneas, ¿no? Dice: si solamente soplaras mi corazón, si solamente pusieras tu boca en mi corazón, tu fina boca, tus dientes, si pusieras tu lengua como una flecha roja allí donde mi corazón polvoriento golpea, sonaría con un ruido oscuro, con sonido de ruedas de tren con sueño, como aguas vacilantes, como el otoño en hojas, como sangre, con un ruido de ramas húmedas quemando el cielo, sonando como sueños o ramas o lluvias o bocinas de puerto triste, si tú soplaras en mi corazón cerca del mar llorando como un fantasma blanco al borde de la espuma, como un fantasma desencadenado a la orilla del mar llorando. O sea, para llegar a eso, efectivamente estamos frente a poetas que consideraron muy seriamente la tradición del Siglo de Oro, como la tradición también de los simbolistas o la tradición de Walt Whitman, donde estaba muy presente el aspecto oral, el aspecto sensorial, la dimensión, digamos, oral del verso que se tiende hoy día a perder. Oye, tú lo leíste, este poema Barcarola, que es una maravilla, a una velocidad, un poema rápido. ¿Es así de veloz el poema o lo leíste porque querías leerlo más rápido ahora? Bueno, el poema se acelera en algún momento, ¿no? Creo, como muchos poemas de Neruda, me parece que tiene varios cambios de ritmo, ¿sí? Y esos cambios de ritmo, bueno, se pueden ver justamente en el ejercicio de recitación y se pueden ver también con las frecuencias sílabas tónicas que vamos a encontrar. Y creo que es un poema que se acelera como muchos poemas de Neruda, ¿no? Que en un momento son lentos y en algún momento se aceleran muchísimo. Este poema tiene varios momentos rápidos y son también ejercicios que hacemos en estos cursos de probar ritmos en los cuales el poema va a ir más lento y luego otros momentos en los cuales, o sea, intentamos realmente
Cristian, lo que nosotros intentamos hacer no es ponerle ritmo al poema, el poema trae un ritmo. Lo que intentamos es entender el ritmo del poema e interpretarlo de manera oral. Y que eso lo puedan hacer los profesores de lenguaje, lo puedan hacer los niños, con poemas de todo tipo, tanto poemas infantiles, de Rafael Pombo, de María Elena Walsh, o poemas de Gabriela Mistral, efectivamente. Pero claro, uno de los recursos que usan los poetas son los cambios de ritmo, ¿no? Y eso creo que en un poeta, por ejemplo, como Gonzalo Rojas, se puede ver muy claramente porque él trabajaba esa dimensión de forma explícita, y en sus recitales se ve. Oye, Javier, estaba pensando que justamente recuperar el sonido y recuperar el ritmo, recuperar la métrica, y volverla, traerla de nuevo a la escuela, es recuperar el sentido de la poesía. Tal vez se ha perdido el sentido de la poesía o ha dejado de tener sentido porque empezó a transformarse en una actividad intelectual, mental, leer un poema en un libro, aprendérselo de memoria, hacer una prueba sobre el poema, pero no que el poema entre en mí, encarne en mí, con mi cuerpo, a través de mi voz, a través del el ritmo mío con el ritmo del poema, etcétera, ¿no? Al recuperar eso, esa dimensión sonora, rítmica, se recupera también el sentido de la poesía finalmente. Sin duda, sí, sin duda. Es uno de los principios justamente que manejamos ahí en el taller de verso clásico, y un principio que viene del poeta Gonzalo Rojas, a quien tuve la oportunidad de conocer en Chillán y intercambiar ideas, y él siempre tenía esto como lema, o sea, sonido es sentido. Es una cuestión que se le escuché a Gonzalo Rojas varias veces y que nunca lo terminé de entender hasta que empecé a practicar esto en el taller de verso clásico, medio inspirado por esa idea, y uno se da cuenta, claro, que efectivamente la poesía tiene esa dimensión que a veces la perdemos, pero los grandes poetas siempre la tienen. Y luego leyendo esa antología de Francisco Rico, ¿no? 1000 años de poesía, 1000 años de poesía castellana, que es una antología extraordinaria y que nos inspira bastante también para lo que hacemos. Él en el prólogo lo declara directamente, ¿no? Dice, claro, la poesía tiene un fondo oral, y ese fondo oral muchas veces puede sobrevivir en el verso, ¿no? Entonces, claro, es responsabilidad del lector. Si lo pensamos de esa manera, podríamos decir que es responsabilidad del lector poder llegar al ritmo, porque el ritmo en esa poesía, digamos, está. Lo que pasa es que a veces no tenemos la formación adecuada para poder encontrar el ritmo que está allí en esas palabras. Y eso es lo que estamos intentando hacer mediante estos juegos. Por una parte, la métrica. O sea, la métrica la aprendemos, hay que aprender, hacemos una clase teórica de métrica, donde ahí vemos los distintos tipos de endecasílabos, vemos las sinalefas, las dialefas, vemos la cesura, toda la parte técnica, y luego lo practicamos, ¿no? Y de esa manera nos damos cuenta, como ya el tercer día, son 5 días de curso, al tercer día del curso los profesores como que empiezan a abrir los oídos, ¿no? Y empiezan a recitar muchísimo mejor, y el último día hacemos una pequeña muestra, claro, nos damos cuenta que se logra. Y luego ellos trabajan durante el año y empiezan a enseñar esto a sus alumnos, y en octubre hacemos siempre un pequeño festival que dura un día para que estos mismos profesores traigan a sus alumnos, y este año ya vamos a celebrar el 9º Festival de Verso Clásico, donde se juntan entre 300, 400 personas, casi todos niños y jóvenes, y ahí, bueno, todos tienen, digamos, ¿Cuándo es eso? presentaciones muy breves, 5 o 10 minutos para recitar, y para recitar tanto poesía como teatro del siglo de oro. Ya, pero ¿cuándo es ese festival? ¿Cuándo se presenta eso? Ese festival va a ser el 25 de octubre de este año, ¿sí? Estoy avisando con tiempo. Pero el lanzamiento, digamos, la convocatoria la sacamos casi siempre en abril o en mayo. Y ya, bueno, participa siempre muchos colegios, vienen muchos niños. Y estás muy invitado, por supuesto, Cristian, para que vayas y veas. Y vas a ver ahí niños de 12 años, de 8 años recitando Lope de Vega, Calderón, Qué maravilla. Quevedo, Neruda, Mistral. Pero qué maravilla.
Qué Y maravilla. ahí Oye, va a ver que, bueno, que tenemos mucha esperanza, que hay mucha esperanza en la educación en este país, que hay mucha gente con ganas de ser, de entregar conocimientos, saberes propios de las humanidades y que tenemos que seguir en este camino, por supuesto. se ha repetido casi como una monserga que no hay que aprender cosas de memoria, que la educación memorística es mala. Se ha convertido como en un dogma, obvio, en reacción a una educación tal vez demasiado memorística, ¿no? Pero resulta que yo creo que aprender poesía de memoria no puede ser malo, es decir, y sobre todo a edad temprana. Yo por lo menos me sé muchos poemas de memoria aprendidos porque me los hacían, me los enseñaban, y porque tenía una abuela que era poetisa y me llevaba a unos recitales de unas recitadoras que se juntaron en unos departamentos en el centro y recitaban. A mí me impresionaba cómo recitaban ellas, ¿no? Con mucho énfasis, etcétera. Pero esos poemas que yo llevo en la memoria son mis poemas, los llevo dentro mío. Y creo que quitar eso o decir, no, no es bueno que se aprenda en memoria, no es así. Depende cómo se enseñe de memoria la poesía, de qué manera se traspase la poesía, Joaquín. Sí, efectivamente existe, digamos, un prejuicio muy grande respecto a la memorización y yo creo que toda la gente que estamos relacionados con la educación sabemos que es un error, sabemos que la memoria es fundamental que es una capacidad, ¿no? Que es una potencia intelectiva que tenemos que desarrollar como todas las demás, ¿sí? Que no podemos prescindir de la memoria, ¿sí? Se suele repetir como que es algo malo y lamentablemente creo que hacemos un daño a los alumnos cuando no les exigimos algo de memoria. O sea, tienen que memorizar algo en cualquier curso que sea, algo hay que memorizar. Y las humanidades hay que memorizar. Yo creo que es un error no memorizar nada. O sea, nuestros alumnos tienen que aprender, estamos haciendo literatura, algún poema, ¿sí? Si estamos aprendiendo historia, hay que aprender algunas fechas de memoria, hay que aprender unos nombres. Eso hay que hacerlo. Y ya es parte de las competencias intelectuales que tenemos los seres humanos, tenemos que aprovecharlo. Y en el caso de la poesía, yo creo que, y de la literatura en general, me parece que no podemos evadirlo, ¿no? Y conocer poemas de memoria, al final es un gran ejercicio para muchas cosas, ¿sí? Pero también para la comprensión lectora. O sea, y ahora que a propósito de la PAES se está hablando de los problemas de comprensión lectora, qué bien nos haría, y ojalá es un sueño de nosotros, un taller de verso clásico, que ojalá todos los niños pudieran memorizar un poema, ¿sí? Todos los niños pudieran memorizar un poema, que sea un poema breve, que todos los niños de 10 años o de 8 años, cada uno, pudiera memorizar un poema breve en Chile. Creo que esto es una campaña preciosa un desafío que podríamos tomar. Y ese poema se transforma en un tesoro para ese niño, que a lo mejor no lo termina de entender, cuando lo memoriza, y Gabriela Mistral también tiene unas palabras sobre eso, ¿no? Dice que no importa que el niño no entienda completamente el poema, pero lo deja, dice, en el umbral de la comprensión. Es decir, saber un poema de memoria, aunque no lo terminemos de entender. Yo no termino de entender un poema de Quevedo, como, ¿no? Mire, los muros de la patria mía, lo entiendo, sí, pero es un poema con una complejidad enorme que me Claro, va a pero abrir unas puertas, que primero, pero primero sabérmelo de memoria me deja muy cerca de poder entenderlo. es que lo sientes. Hay una anécdota, Federico García Lorca recorría España presentando sus obras de teatro y recitando su poesía a público muy, muy amplio, campesinos, analfabetos, lo escucharon en un recital, una poesía compleja, pero preciosa, y se acerca un campesino y García Lorca le dice, ¿lo entendió? Y él le contesta al campesino, no lo entendí, pero me gusta, le dice el campesino, ¿no? Y yo creo que aquí pasa lo mismo. El entender poético no es solo un entender racional, no es entender el poema completo, es que llegue a través del sonido y ahí empieza ese sonido a circular en nuestra sangre, en el ritmo de la sangre, en nuestro propio ritmo. En fin, creo que lo que ustedes están haciendo realmente es extraordinario. Joaquín, quiero felicitarte a ti, al equipo con el que estás trabajando, profesores de la Chile y de la Universidad de los Andes, unidos detrás de este loable objetivo de este taller que lleva como título Del Corral de Comedia a la Sala de Clase y también el taller de verso clásico. Estaremos muy atentos cuando se haga ese festival para volver a invitarte y volver a seguir conversando
sobre esta tradición tan rica, tan viva, tan nuestra, que es una fiesta del idioma, que es la poesía española antigua. Muchísimas gracias, Cristian, por este espacio. Felicitaciones por el programa y por una sección dedicada a la educación, que sin duda es un debate que tenemos que en Chile mantener vivo, no se puede cerrar, porque tenemos, mucho que hablar al respecto y tenemos que ver efectivamente cómo superamos una crisis que me parece que es real, que es seria, pero que yo veo muchísima gente con interés de poder realmente hacer grandes mejoras en la educación en Chile, ojalá en todos los niveles socioeconómicos y en los niveles de la infancia y también en el ámbito universitario. Bueno, yo ahora me voy de mi jardín y me retiro a mi pequeña torre, como Gonzalo Rojas tenía una torre, yo también tengo una torre, donde me voy a retirar y voy a irme a mi torre recitando estos versos de Quevedo: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Qué linda esa idea de que leer es escuchar con los ojos a los muertos. Un abrazo, Joaquín. Felicitaciones de nuevo a todo tu equipo, a este maravilloso proyecto innovador que vuelve al origen, a la tradición. Y queridos radiovidentes, nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden que nos acompaña el grupo Educar, comprometido con la educación y con este espacio aquí en Radio Pauta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.